Dios ha colocado a personas en la iglesia. Y en esta iglesia no es la excepción. Tenemos, gracias a Dios, un equipo hermoso, maravilloso, de personas que sirven. Pero muchas de las veces nosotros como miembros de la iglesia no los valoramos, no los determinamos. A veces viene el domingo y ni siquiera los saludamos. Démonos cuenta que esa situación se daba también desde los tiempos del apóstol Pablo. El texto que hemos leído encontramos una palabra muy importante. Dice, los que presiden en el Señor y os amonestan. ¿Y qué es presidir? Significa tomar el primer asiento, estar al frente, ocupar el lugar más relevante o de mayor autoridad. En términos humanos, podría ser algo de renombre o de superioridad. Pero en la iglesia del Señor, esto es un llamado. ¿Y un llamado a qué? Es un llamado a tener mayor humildad y mayor servicio. Es un llamado a tener una mayor responsabilidad de la cual Dios nos pedirá cuentas. Dice la palabra que después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos, haciendo referencia a la parábola de los talentos, ¿cierto? Que a uno le dio 5, a otro le dio 10 y a otro le dio 2. Pero al final del tiempo les pidió cuentas, ¿cierto? Entonces eso es bien importante que nosotros le tengamos presente. Es de mayor exigencia. Ustedes se dan cuenta aquí, por ejemplo, de los jóvenes que ministran la alabanza acá, les toca ensayar y trasnochar, estar más temprano, llegar más temprano, salir de último. Pero a veces nosotros como iglesia no valoramos eso, ¿verdad? También es un privilegio de mayores bendiciones de parte del Señor. El Señor dice, si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. En alguna ocasión Pedro le dice al Señor, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues recibiremos? Y Jesús le dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos, para juzgar a las 12 tribus de Israel, y cualquiera que haya dejado casas, hermanos, hermanas, padre o madre o mujer o hijos o tierras, por mi nombre, dice el Señor, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. ¿Sí ven los privilegios que tiene el servirle al Señor? Pero qué lindo también que nosotros como iglesia, al igual que el Señor honra a sus servidores, nosotros como iglesia también los honremos, ¿cierto? Debemos también reconocer que por ser los principales, pues son los que están en la mira ¿de quién? De Satanás. Entonces Satanás buscará la manera de hacerlos caer. La Escritura dice, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. El objetivo del enemigo es hacer caer a los líderes de la iglesia, a los muchachos de alabanza, a los que sirven en logística, a los pastores, a todos ellos, digamos que son el foco del ataque del enemigo. Por eso nosotros como iglesia, ¿qué es lo que tenemos que hacer por ellos? Estar cubriéndolos, estar orando por ellos,
¿cierto? En sus oraciones como pueblo de Dios. Oremos por los que enseñan la palabra de Dios, oremos por los que predican, oremos por los que ministran la alabanza, para que Dios los ayude a mantenerse firmes. Eso es lo que tenemos que hacer como iglesia. Es necesario entonces honrarlos a ellos, darles el reconocimiento a ellos. ¿Cómo podemos hacerlo? Dirán ustedes. Orando por ellos, orando por cada uno de ellos, ¿verdad? Para que Dios los guarde, para que Dios los sostenga, para que Dios los libre de cualquier tropiezo. La palabra del Señor nos dice que debemos orar los unos por los otros. Otra manera de honrarlos es no siendo instrumentos de Satanás, porque a veces nosotros como iglesia nos convertimos en instrumentos de Satanás. ¿Para qué? Para criticarlo al uno, criticar al otro, porque se viste, porque no se viste, porque se pinta el pelo, porque no se lo pinta, porque la falda está muy arriba o está muy abajo. Pero ese no es el trabajo que debemos hacer como iglesia, ¿cierto? Es todo lo contrario. Es orar por ellos, ministrarles a ellos, pedirle al Señor que en el día malo los guarde allí en el hueco de su mano. Gloria al Señor. En segundo lugar, debemos tener actitudes correctas hacia nuestros prójimos, dice el apóstol Pablo allí a la iglesia. La exhortación que él hace, y les dice: también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros como iglesia. Es decir, que debemos que estar continuamente motivando, ¿cierto? Motivándonos unos a otros. Y cuando hablamos de motivación, entonces aparecen dos profesiones, ¿no? Los mentores y los coach, ¿cierto? Que son los que están ahí como animando a la gente que cumpla los objetivos. ¿Cuál es la diferencia entre el uno y el otro? Que el coach se basa principalmente en alcanzar objetivos y resultados inmediatos. Pero el mentor, en cambio, se enfoca en el desarrollo, aprendizaje y crecimiento de la persona. ¿A qué estamos llamados nosotros? A ser mentores. A ser mentores. Usted y yo debemos ser mentores de las demás personas, ¿cierto? Mentores que aconsejemos, ¿cierto? Que motivemos, que inspiremos a otras personas por medio de la palabra del Señor y por medio de la obra que hace el Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Ojalá que para el próximo año la meta sea mentorear a 5, a 10 cada uno de nosotros. Y eso tenemos que hacerlo, porque el apóstol Pablo encontró allí ese problema en aquella iglesia. Y por eso exhorta a la iglesia a que seamos mentores de los demás. Esa es una tarea que la tenemos que hacer el año que viene. Si nos preguntamos a cuántos mentoreamos este año. Y yo creo que ahí la cifra no es de 2 dígitos. Entonces Pablo dice: debemos también amonestar a los ociosos. Os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos. Amonestéis a los ociosos. ¿Qué es un ocioso? Es una persona que no trabaja, que se la pasa el tiempo quejándose y que no se esfuerza por hacer algo productivo. Los que comúnmente se llaman hoy día los ninis, ¿no?
que ni trabajan ni estudian. Nosotros debemos como hijos de Dios exhortarlos. Porque si es una persona, ¿cierto?, que tiene todas sus capacidades para ser una persona productiva, pero no está haciendo nada, hay que exhortarlo en el nombre del Señor. No hay que confundir también el tiempo de descanso con el tiempo de trabajo, ¿cierto? De esparcimiento. Una persona ociosa es aquella que nunca le gusta trabajar, ni estudiar, ni colaborar en la casa y no hace nada. Aquí el apóstol Pablo hace un llamado a los cristianos de la iglesia de Tesalónica. Algunos hermanos que se estaban convirtiendo en personas ociosas. Y ahí lo encontramos en 2 de Tesalonicenses 3:10. Dice, porque también cuando estábamos con vosotros, os ordenamos esto. Si alguno no quiere trabajar, que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien. Ahí está claro, mis amados hermanos. Dios quiere que su pueblo sea un pueblo ¿qué? Diligente, productivo, que aprovechemos bien el tiempo. Amén. No podemos ser carga para otra persona. El mismo Señor dijo, cada quien que tome su propia carga y que me siga. La ociosidad era uno de los pecados que llevaron a la destrucción de Sodoma. Miren lo que escribe el profeta Ezequiel al respecto. He aquí que esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana. Soberbia, saciedad de pan, abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. La ociosidad es uno de los caminos más seguros para que la escasez y la pobreza lleguen a tocar la puerta. El salmista decía, el que labra su tierra se saciará de pan, mas el que sigue a los ociosos se llenará de pobreza. Pablo también exhorta allá a la iglesia de Tesalónica a sostener a los débiles. Les dice, os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo y que sostengáis a los débiles. ¿Cuáles son los de poco ánimo o los de doble ánimo? Son aquellas personas que se ponen tristes si hace sol, o si llueve, o si el culto es temprano o es de noche. Nada les gusta. A ellos también hay que, dice la palabra, que debemos amonestarlos. Dios dice en la palabra, Él no nos dio espíritu de cobardía, sino espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Amén. Dominio propio es lo que necesitamos en este tiempo. De igual manera, dice Pablo, que debemos sostener a los débiles. Sostener significa agarrar fuertemente, es decir, que como cristianos debemos ayudar a otros cristianos a no caer, a no apartarse de los caminos del Señor, a no rendirse. Hay que sostener a los débiles en la fe. Amén. Primeramente, como dice el apóstol, a los de nuestra familia. Si usted es una persona madura en Cristo, pues usted es el faro, él es el que debe sostener a ese hermanito, a ese hermano, o a ese papá o a esa mamá, o a ese hijo, para que
no retroceda y permanezca en la vida cristiana. ¿Cierto? Muchas de las veces por los vicios, las malas amistades, las relaciones destructivas, estas personas tienen la tendencia a retroceder. Por eso nosotros debemos sostenerlos. ¿Cómo? Con nuestras oraciones. ¿Cómo? Con nuestros consejos. ¿Cómo? Ayudándoles. Tener misericordia con los débiles en la fe, así como Cristo tuvo misericordia de nosotros. Yo recuerdo que la persona que me compartió del Evangelio, muchas de las veces ella me pagó el taxi para venir a la iglesia. Muchas de las veces ella nos invitó a su casa a compartir un agua de panela y allí nos compartía la palabra de Dios. Porque en el comienzo, cuando nosotros estamos dando nuestros primeros pasos, somos semejantes a un niño recién nacido que está aprendiendo a caminar. ¿Cierto? Cualquier obstáculo nos puede hacer retroceder. Pero debemos ser como ese niño que se cae, pero tiene una mamá que lo levanta y que lo anima, ¿cierto? Y lo ayuda a dar pasos para seguir adelante hasta que puede caminar solo. Así tenemos que hacerlo. Y eso era lo que allí en la iglesia de Tesalónica no había. Allí sálvese quien pueda. El que quiera venir a la iglesia que venga, el que no venga. Pero eso no es lo que Dios quiere, porque el Señor Jesucristo dio su vida para que todos fuésemos ¿qué? Salvos. Para que todos lo conociéramos a Él y tuviésemos ese privilegio de la salvación. Dice Efesios 6:10, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Hay que orar por esas personas para que sean fortalecidas. Y dice el apóstol, tenemos que ser pacientes con todos. Pacientes con todos. Y aquí, esto es bien difícil de llevar a la práctica, porque muchas veces hay personas que simplemente nos hacen perder la paciencia. Pero Pablo nos dice, ojo con esas personas, ¿cierto? Porque tenemos que ser pacientes, así como Cristo fue paciente con nosotros. Mire que Él nos trajo con cuerdas, con lazos de amor a sus caminos. Y así como Él fue paciente con nosotros, pues nosotros también estamos llamados a ser pacientes con ese tipo de personas que llamamos muchas de las veces personas complicadas. Recordemos la promesa que Dios dice, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Hay que ser pacientes con nuestros padres cuando son ancianos. Y hay que también ser pacientes, ¿cierto? Con aquella persona que Dios usó para traernos a este mundo. Dice la Escritura, oye a tu padre, a aquel que te engendró, y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. Tenemos que nosotros acordarnos de eso. El hecho de que ellos ya estén ancianos no quiere decir que nosotros los abandonemos. Tenemos que ser pacientes, tener la paciencia, como digo yo, la paciencia de Job y la sabiduría de Salomón. Pero gloria a Dios porque es un privilegio poder tenerlos a ellos. Con nuestros jefes. ¿Cuántos tienen jefes? Hay que tener paciencia con los jefes porque a veces son difíciles de soportar. Dice el apóstol Pedro, criados están sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Hay jefes buenos y hay jefes un poquito más difíciles, pero el Señor nos envía a que nosotros seamos esas personas que seamos pacientes con ellos.
Dice segunda de Pedro 3:9, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Amén. Pablo también exhorta allí a los hermanos y le dice, mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno unos para con los otros y para con todos. Cuando vienen los problemas, cuando vienen las crisis a nuestra vida, a veces esas crisis o esos problemas son causados por un vecino, por un miembro de la familia, por un hermano o por un papá. El Señor aquí nos exhorta a que no paguemos mal por mal, que no apliquemos la ley del talión, ¿no? Ojo por ojo y diente por diente. No, el Señor quiere que nosotros no guardemos rencor ni guardemos resentimiento, quizás con esa persona o con ese papá o con esa mamá que de pronto me abandonó, que no me cuidó, que no me dio estudio, etcétera. Y a veces hay personas que guardan ese rencor ahí y buscan la manera de vengarse. Pero recordemos lo que el Señor nos dice, ¿no? Mía es la venganza. Dice el Señor, yo pagaré a cada quien de acuerdo a su obra, sea buena y sea mala. Que Dios nos guarde de tomar retaliación o venganza contra alguna persona. Porque Dios no nos dio a nosotros ese papel. Él es el juez, ¿cierto? El Señor dice, no juzguéis a nadie. Entonces, Dios nos está hablando para que nosotros actuemos y tomemos en cuenta lo que dice el apóstol Pablo allí en Romanos 12:19. Dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Y si tuviera sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Están siempre gozosos, dice el apóstol. ¿Cuántos están gozosos hoy? Gloria a Dios. El Señor dice que estemos siempre, ¿siempre qué? Gozosos. En medio de los tiempos de crisis, de prueba, siempre debemos estar gozosos. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. El gozo del Señor es ¿qué? Nuestra fortaleza. Y nosotros debemos gozarnos en el Señor siempre. Amén. Hoy estamos finalizando, despidiendo este año y debemos estar gozosos, llenos de alegría, porque hasta aquí el Señor nos ha ayudado, ¿verdad? Aunque hemos pasado por momentos difíciles, pruebas duras, y quizás hemos tenido que pelear más de una batalla, ¿cierto? Pero el Señor ha estado con nosotros. Quizás hemos perdido batallas, pero no hemos perdido la guerra. Amén. Recordemos que Cristo Jesús nos dio su victoria en la cruz del Calvario, derrotando a Satanás, al pecado y a la muerte. Y esa victoria es la victoria de la iglesia, es nuestra victoria. Démosle un aplauso al Señor. Gloria al Todopoderoso. Pablo también nos exhorta a que no nos cansemos de orar. Dice, orad sin cesar. ¿Orar qué? Sin cesar. El año 2023 vamos a declararlo el año de la oración. Porque vamos a estar orando todo el tiempo, amén. Eso no es opcional, es un mandato, es un mandamiento. Amén. Orar no es una opción, es una necesidad.
Nosotros los creyentes logramos las cosas, ¿cómo? Orando. Es a través de la oración, no hay otra forma, ¿cierto? Lucas 18:1 dice, también le refirió una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Hermano, la única forma que tenemos en el año 2023 para que la paz del Señor sea sobre nuestra vida es por medio de la oración. Filipenses 4:6 dice, por nada estéis afanosos. ¿Por qué? Por nada. ¿Cuántos están afanados por el pavo esta noche? ¿No? Por nada estemos afanosos, sino sean conocidas nuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, ¿qué pasa? Guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. La oración entonces es la llave, es como la llave de su casa, ¿cierto? La oración es la llave que abre las ventanas de los cielos para que la bendición, las maravillas de Dios se hagan posibles en el próximo año. En el próximo año. ¿Cuántos quieren grandes bendiciones para el próximo año? Es a través de la oración que nosotros vamos a hacer que eso pase en nuestra vida. Quizás este año 2022 usted vio que el hermanito vecino Dios lo bendijo, que al vecino del frente Dios lo bendijo, y usted ¿qué? ¿Se quedó mirando? No, las bendiciones son también para nosotros, pero hay que orar, hay que pedirlas al Señor para que se hagan realidad. ¿Cuántos quieren ver la gloria de Dios el próximo año en su vida, en su familia, en su casa, en su pareja? Hay que orar, hermanos, gloria al Señor. El Salmo 18:6 dice, en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. Qué lindo es el Señor, ¿cierto? Y algo bien importante que Pablo nos insta también y nos aconseja, es a dar gracias por todo. Amén. Dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad para con nosotros en Cristo Jesús. ¿Cuál es la voluntad de Dios para con nosotros? Que le demos gracias a Dios por todo, que seamos agradecidos. Y esta reunión la convocamos precisamente para darle gracias a Dios por lo que hasta aquí el Señor nos ha dado, ¿verdad? Por todo aquello que nos dio en el pasado, este año, y también para darle gracias. ¿Cuántos quieren darle gracias a Dios por las bendiciones que el Señor ya tiene preparadas? ¿Cuántos creen que Dios ya tiene allí un depósito para nosotros de bendiciones? Yo lo creo. Yo sé que Dios tiene pensamientos de bien y no de mal para esta iglesia, para nosotros, para los jóvenes. Amén. Y hay que empezar a darle gracias al Señor por esas bendiciones. Y hay que, como dice la palabra, ¿cierto? Darle gracias al Señor antes de que sucedan las cosas, antes de que tengamos el carro, la casa, la beca, el viaje, el contrato, ¿cierto? Hay que empezar a darle gracias al Señor ya por ese contrato. Porque el Señor pelea por sus hijos. Y este es uno de los valores más importantes que tenemos nosotros, es el agradecimiento. Y algo que a Dios le agrada es que seamos agradecidos con Él. Para nosotros el agradecimiento, el ser agradecidos, es un mandamiento de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Es un mandamiento.
La voluntad de Dios es que nosotros como hijos seamos agradecidos. Dice así, seamos agradecidos en todo y por todo. Efesios 5:20. Ahí está. ¿Cierto? Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Agradecidos a Dios en todo y por todo, ¿cierto? Agradecimiento. Y eso agrada a Dios, porque es un principio de obediencia. A veces le damos gracias a Dios, bueno, la bendición chévere, ¿cierto? Tengo mi portátil, mi tableta, gracias por esas cosas. Pero la motivación del agradecimiento debe ser la obediencia, porque algo que a Dios le agrada mucho es la obediencia, ¿cierto? ¿La obediencia qué? A esta palabra que acabamos de leer. Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. No debemos olvidar las bendiciones que el Señor nos ha dado. El Salmo 103 dice allí en el versículo 2, bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de tus beneficios. Ninguno. O sea, hoy tenemos que darle gracias a Dios por todos los beneficios que hasta aquí hemos recibido. Dice, Él es quien perdona o perdonó todos nuestros pecados. El que sanó todas nuestras dolencias, el que rescató del hoyo nuestra vida, el que nos coronó de favores y de misericordias, el que nos sació de bien, de modo que fuéramos jóvenes y bellos como las águilas. Hermanos, siempre seamos agradecidos con Dios. La palabra nos dice que por todo. Porque a veces damos gracias por las cosas que nos agradan, pero hay cosas que quizás no nos agradan. Y finalmente el apóstol dice, no apaguéis el Espíritu Santo. ¿Y eso qué significa, pastor? Que cada uno de nosotros somos responsables de mantener encendido el fuego del Espíritu en nuestra vida. Cada uno de nosotros sabemos cuándo hemos descuidado nuestra comunión con Dios. Sabemos cuándo tenemos el altar, el fuego en el altar encendido y cuándo no. Y mire que eso tiene que ver con nuestra relación con Dios. Cuando una persona está en pecado, ¿qué es lo que pasa? Tiende a ¿qué? A alejarse de Dios, a no congregarse, a no leer la palabra. Esa persona tiende a separarse de los hermanos. Es similar cuando la oveja enferma. Cuando una oveja se enferma, ¿qué hace? Se separa del rebaño, ¿cierto? Se sale de la manada. Y mire, cosa similar ocurre en la iglesia del Señor. Cuando estamos mal delante de Dios por alguna circunstancia, la tendencia es ¿a qué? A separarnos de los demás. Por lo tanto, el apóstol nos aconseja que avivemos el fuego del don de Dios que está en nosotros por la imposición de las manos. Esta palabra se la da ya a Timoteo. Hay que avivar el fuego entre nosotros los hermanos, ¿cierto? Ayudarnos mutuamente. Gloria al Señor. Por la misericordia de Dios, acá en nuestra ciudad, el pan espiritual creo que no escasea. La palabra de Dios. En las congregaciones continuamente se está predicando la palabra de Dios. Desafortunadamente muchas personas, por las ocupaciones, por el trabajo, por los negocios, pues se ausentan, no asisten, se pierden de la mesa
que el Señor prepara cada 8 días para que el pueblo reciba la palabra del Señor. Entonces, mis amados, no permitamos que el Espíritu Santo se apague en el próximo año, sino que todo lo contrario, ese fuego esté siempre arriba, que estemos cogiditos de la mano de Dios, porque de esa manera, como dice el apóstol, vamos a permanecer en los caminos del Señor. Y esa llama y ese alimento espiritual, esa mesa servida, no se va a quedar servida, sino que va a ser de bendición para cada uno de nosotros. Amén. De igual manera, importante lo que el apóstol nos dice allí, final en el verso 22, absteneos de toda especie de mal. Seguramente todos hoy hemos traído ya nuestros proyectos, nuestros propósitos, ¿cierto? Para el año 2023, los tenemos ya escritos, ¿cierto? Y lo vamos a colocar allí en la nevera bien grande para que no se nos olvide, ¿cierto? Y que desde el primer día del mes de enero empecemos ya a movernos para lograr, con la ayuda del Señor, ese propósito, ese sueño que tenemos. Creo, ¿ya los tenemos? Gloria a Dios, ya los tenemos por ahí escritos, y qué bueno, porque vamos a estar ahora presentándolos delante del Señor. Mire, los que no hayan traído su propósito para el año entrante, su meta, lo que le han pedido al Señor, los servidores tienen ahí una hojita en la cual ustedes van a escribir eso que anhelan para el año que viene, para el año 2023. Pero yo quiero decirles una cosa, que de nada sirven esos buenos planes, o esas metas, o esos propósitos, si no nos apartamos de lo que ha traído destrucción a nuestra vida. Y yo creo que todos aquí sabemos qué cosas durante este año nos trajeron dolores de cabeza. ¿Qué cosas en este 2022 nos hicieron daño? Esas cosas, entonces, tenemos que abstenernos, como dice el apóstol Pablo, de eso. Hay que apartarnos de todo aquello que no trae crecimiento a nuestra vida espiritual, que no trae crecimiento a nuestra relación como pareja. Quizás son amigos o compañeros de trabajo que están influenciando en su vida. De nada nos sirve hacer un plan muy hermoso, unas metas, lo mejor, pero si no nos apartamos de aquello que nos hace daño, que nos trae mal, pues muy complicado. Hoy el Señor nos insta a ser sabios y tenemos que dejar los malos caminos. ¿Dejar los qué? Los malos caminos. Y volvernos a los caminos de Dios. Esos caminos que nos traen, dice la palabra, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su final está torcido. No sigamos por ese mismo camino. Este es un tiempo para hacer un pare y corregir el camino y quedarnos siempre en el camino de nuestro Dios. Isaías, allí en el capítulo 55, verso 7, nos aconseja, dice: deje el impío su camino y el varón inicuo sus pensamientos, y vuélvase ¿a dónde? Al Señor, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será grande en perdonar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Dejar el camino torcido, el camino malo, volvernos al Señor. El Señor siempre es misericordioso, ¿cierto? Y dice la palabra que Él será grande en perdonar. Por eso quiero que escriban ahí
en esa hojita eso que ustedes quieren para el año entrante. Eso que va a traer bendición para su vida. Porque hoy quiero que hagamos algo especial. Y es que estemos orando y dándole gracias al Señor, como aprendíamos hoy, por lo que hasta aquí el Señor ha hecho. El Señor ha sido muy misericordioso. Mira que en los tiempos de la pandemia muchos se dejaron llevar por la presión, por el temor y por el miedo. Y no están con nosotros hoy. Pero el Señor tuvo misericordia de nosotros y hoy estamos todos acá. Amén. Este año, que fue un año de un nuevo comienzo,